básicamente hay dos sistemas que se unen y comparten un solo segmento. En este momento, digamos, en el cual pasa esto, es importante de que en ese primer trago de medio de contraste que se le da al paciente se pueda visualizar a través de un estudio de esta característica con el seriógrafo, que ese contraste pase, ¿sí?, hacia el tubo digestivo y que no tenga conexión con la vía aérea. Entonces, ese primer trago de contraste que muchas veces el médico especialista en diagnóstico le pide al paciente que tome y trague, hace precisamente el seguimiento para asegurarse de que llegue el contraste al estómago y no haya pasaje a la vía aérea. Muchas veces hay pacientes que les van a consultar en el consultorio que sienten ahogos, que muchas veces toman algún determinado líquido o bebida o lo que sea y sienten que tienen tos, ¿sí?, o que les dificulta la respiración porque tienen estos posibles ahogos. Y todas estas situaciones son a veces importantes que ustedes las manifiesten en la historia clínica del paciente, porque con este dato más lo que al paciente le esté pasando, muchas veces el médico especialista, el que hace el estudio, tiene mucha atención en este momento para ver si no hay pasaje del contraste a la vía aérea. ¿Qué pasa en ese caso si hubiese el pasaje de contraste a la vía aérea? Automáticamente el estudio se suspende y no podemos seguir avanzando porque el paciente se nos está broncoaspirando. Imagínense que le estamos dando medio de contraste que se hace sólido cuando se seca y estamos pasando eso a todo lo que es la vía aérea e inclusive llega muchas veces hacia la trama broncovascular. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos un perfil donde el contraste varitado está pasando por el esófago, ¿sí? Sabemos que la tráquea está por delante y muchas veces cuando vemos contraste en la tráquea, automáticamente en este primer trago el médico decide suspender el estudio. ¿Qué es lo que pasa cuando el contraste pasa a la vía aérea y posteriormente al campo pulmonar? Nos pasan imágenes como estas, ¿sí? Fíjense cómo en ambos campos pulmonares toda la trama broncovascular se pinta, se llena de contraste, ¿sí?, no solamente a nivel unilateral, sino bilateral también, y es motivo suficiente para que el estudio se suspenda porque estamos poniendo en riesgo, ¿sí?, la vida del paciente. ¿A qué viene todo este comentario? A la importancia que tiene que este tipo de estudios, cuando yo estoy administrando un medio de contraste, sobre todo en vía alta donde hay conexión con la vía aérea, se hagan siempre con un equipo de seriografía para que yo pueda ver la progresión del medio de contraste, ¿sí? Por eso es que no se puede hacer con un equipo de radiología convencional. Estas situaciones se dan muchas veces, a veces cuando hay alguna fístula también, ¿sí? Hay posibilidades, a veces hay patologías que hay fístulas entre lo que es la tráquea y el esófago, y esto es lo que pasa cuando existe esa situación, ¿sí? Por lo tanto, siempre ponemos en manifiesto esto de la importancia que tiene la aparatología en sí para hacer un estudio con medio de contraste. Bien, en relación a las imágenes que tenemos que evaluar en lo que va a formar parte de esa seriada esofagostroduodenal, hablábamos que la primera parte o la primera porción que nosotros evaluamos es el esófago. El esófago, como siempre dijimos, tiene tres porciones principales, que es la porción proximal, media y distal, y que por eso cuando obtenemos una imagen de esófago siempre tenemos los tres segmentos que forman parte de esa imagen. Tenemos que ver todo el recorrido, y si el paciente, sobre todo los adultos, no nos entra en una sola imagen, por eso con más razón hacemos las tres partes por separadas. Algo que es importante evaluar, y que ustedes ya lo vienen también sabiendo por lo que vimos en colon por enema, son las paredes de ese esófago. Las paredes tienen que estar bien delimitadas, tienen que estar bien definidas, tienen que ser lisas. Recuerden que no vemos la pared externa, sino la interna, que es la mucosa. Fíjense que tanto en cualquiera de estas imágenes, ¿sí?, yo veo siempre la pared lisa del esófago, la veo bien marcada, bien delimitada, no veo ningún tipo de irregularidad, ¿sí?, la veo bien definida.
recordando siempre de que el esófago tiene peristaltismo propio. Por lo tanto, el calibre no va a ser siempre el calibre en toda su extensión del mismo tamaño. Siempre va a haber zonas que van a estar más estenosadas. ¿Por qué? Porque donde pasó el contraste, el esófago se cerró e impulsó a que el próximo segmento donde está pasando el contraste se aumente de tamaño porque va descendiendo. Entonces, que no sea el calibre regular en toda su extensión significa de que yo tengo peristaltismo, pero aún así, a pesar de ese peristaltismo, fíjense que la mucosa sigue siendo lisa, sigue siendo bien definida y está bien delimitada. La característica que tiene el esófago es que cuando el contraste va pasando, lo veo pintado, hago la imagen y una vez que el contraste pasó, si quiero volver a ver ese segmento, le tengo que pedir al paciente que vuelva a tomar otro trago de contraste, ¿sí? Porque es tan fina y es tan lisa la mucosa que no queda adherido el contraste. Por eso fíjense que, por ejemplo, acá yo lo veo totalmente despintado, desdibujado, porque el contraste ya pasó y solamente veo por donde está pasando el contraste en ese momento. Por eso es que es un estudio también dinámico, porque necesito continuamente ver este movimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando las paredes no son tan definidas? O cuando empiezo a ver irregularidades, que ustedes más o menos ya lo vienen manejando esto por lo que veíamos en colon. Hay una patología muy frecuente, que también la vieron en colon, pero acá tiene otras características diferentes, que es el famoso divertículo de Zenker, que tiene la particularidad que es único, pero que tiene un tamaño más dominante con respecto a lo que veíamos en el colon. Muchas veces esa pared, ¿sí?, se deforma, forma ese reservorio en forma de divertículo hacia el exterior. Generalmente está ubicada en el segmento medio y a veces también basal de todo lo que es el cuello, en la zona del esófago. Y de acuerdo, digamos, al estadio que tenga ese divertículo, va a tener distintos tamaños, ¿sí? Puede ser, como mostramos acá en las imágenes, hasta un tamaño considerable, donde muchas veces esto genera compresiones en el esófago. Fíjense que dificulta el pasaje del alimento, seguramente el paciente va a sentir esa sensación como que les cuesta, digamos, descender, ¿sí?, pasar el alimento por el esófago. Y en el caso de el contraste, cuando nosotros le demos al paciente, parte va a pasar hacia el estómago, ¿sí?, va a ir descendiendo, y parte se va a quedar retenida dentro de ese gran divertículo. Muchas veces clínicamente el paciente va a manifestar esto, de que tiene dificultades para que el alimento pase. A veces va a manifestar de que tiene sensación de un gusto feo, por ejemplo, o sabor amargo en la boca, porque el alimento se queda acá y se descompone. A veces tiene el famoso paciente que tiene halitosis, ¿sí? A veces puede pasar de que tenga alguna afonía, porque de acuerdo a donde esté ese gran divertículo puede estar comprimiendo todo lo que son las cuerdas vocales del paciente. Entonces fíjense cómo puede también tener, digamos, situaciones que comprometan al tejido circundante que está alrededor del esófago. ¿Cómo lo voy a ver yo radiológicamente? Voy a ver retenida una imagen de contraste opaca, de bario que se quedó ahí dentro de ese reservorio. Como les decía hoy, fíjense que aparece una imagen característica, que es una imagen lineal. Automáticamente ustedes ya saben cuando aparece este tipo de imagen que es un nivel hidroaéreo. Automáticamente al saber eso, sé que este paciente o está sentado o está de pie en el momento que está tomando el contraste, ¿sí? Porque tenemos un nivel donde por debajo veo una imagen opaca de bario y por encima estoy viendo aire, porque el esófago es una víscera hueca. Entonces, imagen donde estoy viendo el tercio medio y ya distal del esófago con una imagen redondeada, grande, de bordes lisos, ¿sí?, con base radiopaca,
lineal, imagen compatible con un nivel hidroaéreo, automáticamente esta imagen es patológica, y si me animo a decir que es compatible con un divertículo de Senker, lo digo, y si no, con que lo describa con esas características y asegurando de que ya es patológico, automáticamente puedo cerrar mi acreditación sin tener que dar demasiados datos. También con esto de las mucosas nos puede pasar de que también haya irregularidades, y puede ser esa irregularidad a nivel de una de las mucosas del esófago, como por ejemplo en este caso, que yo la veo en esta, y la contralateral la veo bien marcada y delimitada, o puede pasar como en este caso, donde ambas mucosas están totalmente irregulares, indefinidas, inclusive hay una estenosis importante. Fíjense cómo el tercio superior está bien definido con contraste interior, luego tenemos una estenosis bastante indefinida, irregular, y por debajo vuelvo otra vez a tener una definición del calibre. Tanto esta imagen como esta, con estas irregularidades y esta disminución importante del calibre, es compatible con algo que ustedes ya conocen y que vimos también en el intestino grueso, que es la famosa mordida de manzana, que también se presenta, ¿sí?, como un CA de esófago en el tubo digestivo alto. Fíjense inclusive cómo se hacen distintos sectores, esas irregularidades están marcadas. Generalmente el tercio superior a ese segmento tiende a aumentarse de tamaño porque el contraste se acumula y empieza a hacer lucha para poder pasar a través de esa estenosis, y fíjense como siempre queda ahí retenido el esófago, como cuesta, el contraste, como cuesta decantar y pasar porque es demasiado angosto el canal por el cual tiene que pasar. Entonces vuelvo a lo mismo, es importante primero entender que el esófago tiene peristaltismo propio, pero a pesar de tener ese peristaltismo, las paredes tienen que ser lisas, tienen que ser regulares y tienen que ser definidas. Cuando yo veo irregularidad y que pierde esta definición, tengo que empezar a pensar de que esa mucosa no corresponde a la anatomía normal. Si después lo hago compatible con algo, está bien, pero si no, ya sé que eso no corresponde a la topografía, digamos, a la morfología normal que tiene el esófago. Otra de las cuestiones es con respecto al calibre, que a veces el calibre puede llegar a estar aumentado de tamaño. Y una patología muy importante que hay a veces son las famosas acalacias, y cuando el esófago se convierte en un tamaño bastante considerable, hay distintos niveles de acalacia o distintos grados de acalacia, y la particularidad que tiene, que por qué se arma, digamos, este gran megasófago, por qué se provoca este gran megasófago, porque normalmente hay un estrechamiento importante entre el segmento, ¿sí?, que une al esófago con la cámara gástrica. Normalmente ese esfínter, ¿sí?, se estenosa, se estrecha tanto la parte terminal del esófago, que hace que el contraste se acumula en el esófago, como haría normalmente el alimento, se distiende. Fíjense en el tamaño que tiene este esófago, ¿sí?, es bastante ancho. ¿Y por qué se provoca esta acalacia? Porque fíjense el calibre tan ínfimo que tiene para poder decantar y evacuarse en la cámara gástrica. Entonces, generalmente, siempre la acalacia va asociado el megasófago con una estenosis significativa de la porción distal del esófago. Es como un signo que va asociado por el mismo hecho de que es tan angosto el canal por el cual tiene que decantar el contenido del esófago, que al ser tan lenta esa evacuación hace que la retención aumente de tamaño y distienda por lo tanto el esófago. Esta imagen, más allá de decir que es compatible o no con una acalacia, si no me animo a decirla, sé que este calibre está aumentado de tamaño, esto es un megasófago, por lo tanto no es un esófago normal. Una imagen que se me toca en una acreditación, ya sé que es patológica porque no es del tamaño habitual que debería tener un esófago.
Como les decía recién, la acalasia puede tener distintas formas, ¿sí? Distintos estadios. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, en este paciente. Tengo un esófago que casi que no veo peristaltismo, lo veo en todo su recorrido con contraste en su interior. Es una columna de vario que está totalmente presente durante todo el estudio. Fíjense cómo la morfología particular de todo lo que es el calibre en sí está aumentado, el peristaltismo no existe porque tanto el contenido que tiene adentro que está luchando por el esófago para poder evacuar el contenido, y fíjense lo poquito que está pasando recién a todo lo que es la cámara gástrica que tengo por debajo. Esta pequeña porción es la porción libre que tengo y permeable para que el contraste pueda pasar. Por lo tanto, es un esófago que nosotros le decimos de lucha porque todo el tiempo está haciendo fuerza para poder decantar. En conclusión, esófago tan aumentado de tamaño, tan distendido, automáticamente, si me toca una acreditación, es un esófago anormal, es una imagen patológica, más allá de saber si es compatible, o sea, me animo a decir que es compatible o no con una acalasia en este caso. Inclusive, perdón, fíjense en este caso, también veo una imagen característica lineal, ¿sí? Donde veo contraste por debajo, aire por encima. También podría inclusive en este paciente agregar que está de pie como dato anexo, digamos, mi descripción. Un caso que lo traigo nada más que para comentarles, sobre todo para aquellos que alguna vez, si hay algún interesado en hacer neonatología el día de mañana como especialidad, hay una patología que es muy frecuente en recién nacidos, que son las atresias esofágicas, que generalmente vienen asociadas con un antecedente. Muchas veces hay gestaciones donde tenemos la presencia de un polidramio, que es normalmente aquella gestación donde hay exceso de líquido amniótico. Sabemos que tiene que haber un equilibrio en el líquido amniótico con respecto a la gestación. Cuando este líquido es demasiado abundante con respecto a este equilibrio, muchas veces se puede estar sospechando de que ese recién nacido pueda tener una atresia esofágica. ¿Qué es lo que significa? Que el esófago no está comunicado, la parte superior con la parte inferior, en este caso la que está por debajo del hemidiafragma. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos cuando nos toca hacer este tipo de pacientes? Agarrar una sonda nasogástrica, llenarla con contraste de bario para que se pueda ver radiológicamente opaca. Se le pide al médico neonatólogo o a la enfermera que coloque esa sonda hasta donde nos permita el esófago, y luego se hace una placa para ver cuál es el recorrido de esa sonda y hasta dónde llegó. Fíjense que en este caso tengo un paciente que la sonda llega hasta acá, o sea que hasta ahí está permeable el esófago, y la cámara gástrica está por debajo del hemidiafragma. Por lo tanto, todo este segmento que está acá, no hay comunicación entre la vía, el tubo digestivo alto con el tubo digestivo bajo, que está ya en la parte abdominal. Entonces, normalmente las atresias esofágicas son muy asociadas a los pacientes polidrámicos, y esta es una forma de poder confirmar lo que estamos sospechando. Después, ¿cómo se soluciona? Bueno, eso se los dejo para otro capítulo porque habría que investigarlo cómo lo solucionan, ¿no? Bien, con respecto a esta unión que hablábamos del esófago con el estómago, sabemos que tenemos una válvula importante que es el cardias, y ese cardias normalmente tiene que ser un esfínter que nos genera, digamos, esta función de válvula. Sabemos que cuando el contraste va bajando por el esófago, este esfínter está cerrado, y a medida que se va acercando, se abre, deja ingresar el contraste y vuelve a cerrarse hasta que se haga el próximo trago. ¿Qué es lo que pasa? A veces, sobre todo en pacientes pediátricos, este esfínter todavía está inmaduro, le falta maduración, y hace que permanezca abierto, ¿sí? Y en cierta manera contribuye a que el contraste
en lugar de seguir avanzando hacia el intestino delgado, vuelva otra vez hacia el esófago, provocando lo que normalmente conocemos como un reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son los síntomas en el adulto? Acidez, ardor en el esófago, sensación de que quema el esófago, ¿sí? La famosa sensación, digamos, de que necesitan a veces tomar algún tipo de líquido para suavizar ese esófago porque quema. En el caso del paciente pediátrico es un llanto permanente porque no puede manifestar esa sensación de ardor, entonces llora porque está molesto. Y normalmente un esófago, cuando muestra estas características, nos va a pasar una imagen donde vemos una situación como esta. Yo tengo un paciente que ya tomó el contraste, y cómo me doy cuenta que ya lo tomó el contraste, porque fíjense cómo veo todo lo que es la imagen de la cámara gástrica, la veo llena de contraste, inclusive acá ya veo contraste en el intestino delgado, o sea que el paciente ya tomó todo el caudal de contraste que le di, y sin embargo me encuentro con una columna de bario que está en forma recta, sin peristaltismo, no tiene peristaltismo, con un cardias que está abierto y está pintando todo el esófago del paciente. Esto automáticamente, cuando yo veo el cardias abierto y veo una columna tan recta, uniforme y sin peristaltismo, tengo que entender de que ese contraste está subiendo, ¿sí?, hacia la cavidad bucal. Va a haber de diferentes grados y todo depende de la altura a la que llegue la columna de bario. En el estadio más alto, en el grado más alto, que normalmente es el 4 o el 5, es cuando el paciente ya directamente vomita porque llega el contraste hacia la parte externa, o sea, la parte bucal. También puede pasar el reflujo puede ser también en el paciente adulto, ¿sí? No solamente en pediatría. Fíjense que en este caso tengo un paciente que ya le di todo el contraste, fíjense cómo veo un estómago grande, ¿sí? Ya veo contraste que pasó a todo el intestino delgado. Estando de pie el paciente, ¿y cómo sé que está de pie? Porque fíjense que el techo gástrico tiene aire y el bario está abajo, o sea que tengo otro dato más, inclusive ahora el paciente sé que está de pie. Fíjense cómo al bario lo estoy viendo, al esófago lo estoy viendo con contraste en su interior. Fíjense cómo está pintado el esófago. ¿Qué quiere decir esto? Que aún estando el paciente en posición de pie y habiendo ya tomado todo el contraste que le di, fíjense que veo contraste en el esófago con un cardias abierto. Por lo tanto, esto me está indicando que está volviendo contraste hacia el esófago en este caso. Lo mismo pasa, por ejemplo, en pediatría. Fíjense en estas imágenes, ¿sí? Un cardias que está abierto, también lo veo acá, también lo veo acá. Tengo ya caudal de bario importante en la cámara gástrica, fíjense todo el bario que estoy viendo acá. Este contraste bajo ningún concepto está bajando, o sea, el paciente no está tomando el contraste, porque ya lo tomó, sino que está ascendiendo y confirmo inclusive que tengo un cardias abierto. Si estuviese descendiendo el contraste, el cardio debería estar cerrado. Sin embargo, está abierto y la columna está totalmente recta hacia la parte superior. Muchas veces el reflujo puede darse por dos situaciones. Puede darse porque hay una demaduración del cardias que no genera esta imagen o esta función de válvula que se cierra, pero también a veces el reflujo puede estar dado por otra causa, que es lo que se conoce como la hipertrofia de píloro. La última placa que hacemos en pediatría sirve para ver la evacuación gástrica, sirve para ver si una vez que el paciente se tomó todo el contraste, como lo vemos acá, fíjense que está toda la cámara gástrica llena de bario, también pasa en esto, son pacientes pediátricos, por eso que tengo técnica simple. La última placa tenemos que hacerla para saber si ese contraste pasa al intestino delgado, para saber si el píloro está permeable. Fíjense que en ninguna de las dos placas
hay contraste de bario en el intestino delgado. Y encima estoy viendo, como en este caso, un cardias abierto y estoy viendo columna de bario. Y estoy viendo un reflujo. En este caso, igual que en este, al no haber contraste en el intestino delgado, es muy probable que este reflujo se esté dando no porque hay una falta de maduración en el cardio, sino porque hay una hipertrofia en el píloro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante la imposibilidad de que el contraste pase al intestino delgado porque no tiene, digamos, forma, porque está estenosado, porque está cerrado ese píloro, no tiene otra cosa que refluir y volverse hacia el sector del esófago. Entonces, más allá de que sepamos la causa que sea, ¿sí? Si es por falta de maduración en el cardias o por una falta de permeabilidad en el píloro, sabemos que en cualquiera de las imágenes ver una columna de bario tan marcada, sin peristaltismo y con un cardias abierto, automáticamente tenemos que saber de que eso está refluyendo y por lo tanto confirmamos que es una imagen patológica y que lo que estoy viendo es un reflujo gastroesofágico en un paciente pediátrico por las características propias que tiene de toda la estructura que estoy evaluando ósea y bueno, y la presentación obviamente de la técnica simple. Profe, una consulta, perdón. ¿Sí? La imagen de la izquierda, además del problema que se encuentra en el píloro, cuando vos analizas lo que es el esófago, toda la columna del esófago, cuando está llegando cerca del estómago, hay como una pérdida de lo que es el contraste. ¿Eso tiene algo que ver también? O sea, ¿hay algún problema en esa zona también o no? Es por cómo la imagen fue sacada. Sí, tal vez puede ser por una superposición de la imagen, pero ¿no? Por ejemplo, más allá de esto, hay algo que tiene que llamar vos la atención, que es importante, que el paciente habiendo tomado todo el contraste y teniendo una distensión gástrica tan grande, porque acaba de tener por lo menos 200 centímetros cúbicos, fíjate que no pasó absolutamente nada al intestino delgado. Y eso claro, eso es algo, exactamente, eso es algo que a vos te tiene que llamar la atención, porque es tan rápida la evacuación gástrica en el paciente pediátrico que ya los primeros 50, 60 centímetros cúbicos el contraste ya empieza a pasar. Y fíjate que está grande, está distendido y no pasó absolutamente nada. Y eso es algo que a vos te tiene que llamar la atención. Dale, profe, gracias. Por favor. Bien. Con respecto a lo que decíamos recién de la posición, nosotros sabemos que la cámara gástrica tiene que estar el techo, sobre todo por debajo del hemidiafragma, para considerar que está topográficamente bien, el hemidiafragma izquierdo. Como vemos, por ejemplo, en esta imagen, donde veo el techo gástrico por debajo del hemidiafragma. Muchas veces el techo gástrico, por una X razón, migra y asciende hacia el sector superior, que es el tórax, formando lo que se conoce normalmente como una hernia hiatal. La hernia hiatal puede ser por deslizamiento, que quiere decir que con los cambios de decúbito baja y sube continuamente ese techo gástrico, o puede ser una paraesofágica cuando más allá de que yo al paciente le haga cambios de decúbito, sigue estando ahí y persiste en ese lugar y está fija. Entonces, radiológicamente hablando, yo tengo hemidiafragma izquierdo y por debajo tengo que ver el techo gástrico. Veo, está acostado el paciente, fíjense que veo opacidad en el techo gástrico, veo todo lo que son los pliegues mucosos y el cuerpo gástrico con aire y todo el antro, también lo veo opaco y ya veo toda la imagen acá de esto lo que sería intestino delgado con aire, con contraste en su interior. Eso es lo que topográficamente debería ver. Si yo me centro en esta imagen, fíjense que acá tengo el hemidiafragma, que está marcado, y el techo gástrico lo tengo por encima del hemidiafragma. Tengo un estrechamiento importante, ¿sí? A través del orificio del cardio por donde pasó, y por debajo tengo el cuerpo y el antro.
Fíjense que el estómago adopta una forma de número 8, ¿sí? Con una escotadura en la parte media del segmento en el cual queda la unión de lo que sube con lo que está por debajo. Entonces, cuando el estómago adopta esta forma de 8, cuando hay una parte que asciende por encima del hemidiafragma, topográficamente no está respetando la anatomía normal y por lo tanto, más allá de saber si es una hernia hiatal, que a veces no me animo a decirlo y está perfecto porque no hablamos de patología, sé que esa topografía que estoy viendo ahí no es de una placa normal de un paciente, sino que me está demostrando algo que es patológico, ¿sí? Fíjense la característica propia que tiene de esa forma, ¿sí? De número 8, como les decimos siempre. Por supuesto que hay distintas formas, hay algunas que pueden ser más grandes, otras más chicas como estas, pero fíjense que la característica propia es que parte de ese techo gástrico migra por encima del hemidiafragma, cuando topográficamente debería estar por debajo del hemidiafragma. Vuelvo a repetir, placa que lo veo así, placa que corresponde a un paciente con una patología y por lo tanto es una acreditación con una imagen patológica. Con respecto a los pliegues gástricos, habíamos visto en el primer taller que los pliegues eran normalmente paralelos y que se marcaban en forma radiopaca. Y eso también es un sector que tenemos que prestar atención, porque hay patologías que generan que haya simetría de estos pliegues. Y esas patologías normalmente que encontramos en todo lo que es el cuerpo gástrico son las famosas úlceras que generan unos lechos, ¿sí? O orificios dentro de todo lo que es la mucosa del estómago. Entonces, fíjense que decíamos que esos pliegues tenían que ser paralelos y tenían que ser, digamos, simétricos uno con respecto al otro. Cuando hay estos lechos, se deforman estos pliegues y generalmente imágenes como por ejemplo estas que vemos acá, fíjense que los pliegues que deberían estar en forma radiopaca, lineales unos al lado del otro, se anudan como en este caso y fíjense cómo da la sensación como que se anudaran todos en un segmento, ¿sí? Generalmente esta anudación que generan es cuando se provocan esos lechos, estos orificios en las mucosas, que generalmente es la imagen característica que tienen, ¿sí? Todas las úlceras gástricas y a veces también encontramos úlceras en el duodeno. Entonces, si bien quédense tranquilos, no vamos a poner nunca una úlcera en una acreditación, pero a modo informativo, sepan que los pliegues gástricos, cuando hacemos esta técnica del doble contraste, que estén bien marcadas y que estén bien definidas, implica que se puedan evaluar y que estén siempre verticales, paralelas y simétricas una con respecto a la otra. Fíjense, estos pliegues deberían de tener la misma separación unos con respecto al otro. Y fíjense que están todos como unidos en un mismo centro, como que estuviesen anudados y por lo tanto estas imágenes son las características de cuando hay presencia de úlceras gástricas o úlceras duodenales, ¿sí? Que son muy frecuentes en esos dos sectores. Por lo tanto, un dato informativo, como siempre hablamos, tengan en cuenta que las úlceras siempre en estadios complicados se asocian a perforaciones gástricas, ¿sí? O duodenales. Entonces, si ustedes tienen el día de mañana un paciente con antecedentes de úlcera y saben que puede estar perforada, recuerden que ese dato es importante porque ya no podemos dar contraste varitado, sino que tenemos que ir siempre al contraste iodado. Por supuesto, hay distintos tipos de úlceras, están las úlceras pépticas, por ejemplo, que a veces generan estas imágenes características de, parece como que si fueran las imágenes de los divertículos, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, es importante siempre observar los bordes de las imágenes, de las mucosas, que estén bien lisas, que estén definidas. Las úlceras pépticas lo que hacen son pequeños sáculos igual que la que hacen los divertículos, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, no va a haber úlceras en la acreditación, pero son datos importantes siempre para poder ver cómo evaluar esto que decimos siempre, desde continente a contenido, que es importante. Y cerrando con esto, que también es importante,
Puede pasar en el estómago que también encuentre la famosa mordida de manzana, porque es posible de evaluarlo. En esto que decimos de evaluar de continente a contenido, fíjense que es siempre importante empezar a evaluar desde la periferia, desde todo lo que es la mucosa, ¿sí? Ya sea desde un lado y desde el contralateral. Fíjense cómo hay irregularidades. Estas irregularidades no pueden corresponder nunca a un cuerpo gástrico normal. Está faltando parte, algo que está realmente discrepando de lo normal. Lo mismo pasa en estas imágenes, fíjense lo que es el cuerpo gástrico, el antro, ¿sí? Está totalmente deformado, faltan partes, hay irregularidades. Cualquiera de las dos imágenes son compatibles con la famosa mordida de manzana y que normalmente son las imágenes compatibles con la presencia de un CA de estómago en este caso. Bien. No sé si me va a dar lugar a preguntas. Cualquier cosa, mañana tienen la posibilidad de estar con la doctora Boto para alguna consulta, si tienen alguna que hacer. Yo no sé, sí, escucho. ¿Se escucha? Sí. Yo quería preguntarle cómo se describe radiológicamente la de la estenosis del píloro después de la cámara gástrica. Bueno, cuando hay una estenosis del píloro, en ese caso, es importante que vos tengas que poner que te llama la atención que la cámara gástrica está distendida con la imagen radiopaca, ¿sí? Con la presencia, digamos, del medio de contraste en su interior, y te llama la atención que no hay pasaje del contraste, ¿sí? A través del píloro. No hay ausencia de contraste a nivel de lo que sería el intestino delgado. Eso a vos te tiene que llamar la atención, ¿sí? Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, chicos, perdón por esta corrida, pero bueno, no quería perder la oportunidad, sobre todo de decirles a